Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en estas clases de antenas. Estamos muy gustosos de poder continuar estas charlas explicativas en donde estamos viendo los diferentes formatos de antenas desde un punto de vista teórico, abordando con la mayor profundidad posible la parte matemática. No obstante, siempre aplicando a la parte cualitativa, a las explicaciones de la práctica de antenas, sin olvidarnos por supuesto del marco teórico que la justifica para tener una base sólida de conocimiento. En este caso vamos a abordar el dipolo comparable con la longitud de onda, es decir, dipolos que tienen longitudes físicas que son similares e incluso hasta mayores que lo que es una longitud de onda. Habíamos visto anteriormente en las clases pasadas las configuraciones de dipolos elementales, de elementos infinitesimales y también de la espira elemental. En este caso vamos a ver antenas reales, o sea, antenas que tienen longitudes comparables con la longitud de onda, longitudes físicas. Por lo tanto, nuestro análisis va a ser muy parecido al anterior. No nos vamos a olvidar del potencial vector, concepto fundamental para hacer todos los cálculos de antenas, pero también vamos a notar cómo las características de impedancia son diferentes. Obviamente la resistencia de radiación va a ser mayor y las características de impedancia van a ser diferentes. Nos vamos a centrar inicialmente sobre la antena que tiene media longitud de onda y por lo tanto tiene una distribución de corriente de tipo sinusoidal entre sus extremos. Vamos a hacer el análisis de ella y a continuación vamos a hacer el análisis de antenas de otras longitudes de onda, con lo cual vamos a ver que ya no va a aparecer un solo lóbulo de radiación, sino que van a aparecer lóbulos de características secundarias, no lóbulos principales, sino lóbulos secundarios, y también va a aparecer distintos valores de directividad. También la impedancia de la antena va a cambiar en función de la longitud de onda. Todo esto lo vamos a ver en este capítulo. También vamos a tener un ejercicio y una tanda de preguntas, con lo cual vamos a fijar los conceptos que vamos a ver. ¿Estamos listos? Bueno, vamos. Bien, como hemos dicho en la presentación, vamos a abordar el dipolo comparable con la longitud de onda. Soy el ingeniero Roberto Breslin y estamos por abordar este tema tan interesante y trascendente por otra parte. Vamos a ver cómo es el cálculo inicialmente. El procedimiento para calcular los campos radiados para antenas comparables con la longitud de onda lambda, y en particular para el dipolo lambda sobre 2, es el mismo que para el dipolo infinitesimal. Lo único que va a cambiar ahora es que la distribución ya no es uniforme, es decir, no hay el mismo campo eléctrico a lo largo de todo el dipolo, sino que va a tener una distribución de carácter sinusoidal. Una forma de saber qué distribución tiene la antena es, por ejemplo, utilizar el modelo de línea de transmisión. Para una línea de transmisión de longitud lambda sobre 2, la distribución de corrientes presenta un nulo en los extremos y un máximo en el centro. Veamos cómo es esto de la distribución de corriente en lambda sobre 2. Aquí tenemos un supuesto generador que sería la entrada desde la línea de transmisión, y acá tenemos nuestros dipolos. Lo que en realidad tenemos cuando hablamos de una distribución de corrientes en una antena lambda sobre 2, ¿qué es? Es un potencial sinusoidal que tiene un mínimo en el centro. Es decir, vamos a tener de un lado cargas positivas y del otro lado cargas negativas en una distribución de tipo sinusoidal. Obviamente la corriente va a tener una distribución totalmente diferente. La circulación de corriente va a tener mínimos en vez de en el centro en los extremos. Entonces acá vamos a tener una distribución de corriente con un flujo de corriente
desde un extremo al otro de la antena, en donde va a partir de 0, va a ir siendo mayor hacia el centro y va a ir disminuyendo hacia el otro extremo. Es una distribución de corriente. ¿Qué es lo que significa efectivamente una distribución de corriente lambda sobre 2? Bien, acá tenemos nuestro mismo dipolo. Tenemos un cuarto de lambda para un lado y un cuarto de lambda para el otro lado, por lo tanto tenemos una distribución de corriente, como hemos dicho, sinusoidal. Esto significa que esta distribución de corriente en el espacio de la antena, o sea la distribución espacial, genera ondas longitudinales basadas en esa distribución. ¿Cómo serían las ondas si la analizamos en un extremo, en el centro y en el otro extremo? ¿Cómo sería ese frente de onda? Pues así. Vamos a tener ondas con menor amplitud, o sea, distribuciones con menor amplitud en los extremos y con máxima amplitud en el centro a lo largo del tiempo. El entorno de análisis, como siempre, va a ser una línea de transmisión que tiene una corriente de entrada, una corriente de salida y que, como dijimos, fluye corriente a lo largo de la antena. Vamos a tener un eje cartesiano que parte desde el centro. Vamos a tener los ejes de análisis, eje Z, X e Y, y vamos a establecer un patrón de un vector que vamos a analizar en el punto lejano. Esto sería una distribución más adecuada. Tenemos nuestra antena que ya tiene tanto una longitud L, por eso estamos entre L sobre 2 y menos L sobre 2, considerando el centro del eje cartesiano, que tenemos X e Y y Z. La antena está alineada en el eje Z. La antena tiene entonces una longitud finita y tiene también un diámetro finito. Se debe analizar entonces cada punto de corriente, cada diferencial de Z. Esto está dividido en diferenciales de Z. ¿Desde dónde? Desde menos L sobre 2 hacia L sobre 2. Estos puntos, cada uno de estos puntos va a tener un valor de corriente que va a estar dado por la distribución de corriente, que dijimos que es una distribución de tipo sinusoidal. ¿Cómo va a ser esta distribución? Seno de K L sobre 2 menos Z, es decir, un valor intermedio entre L sobre 2 y Z, y esa distribución es sinusoidal. Por lo tanto, esto va a estar dando nuestra corriente en cada infinitésimo de Z. Entonces tendremos que hacer análisis acá, acá, acá y así a lo largo de todo el dipolo con respecto a un punto centrado de análisis. Cada elemento de análisis estos de Z también va a tener una fase diferente de llegada hacia el punto. Notamos que, por ejemplo, si consideramos este punto con respecto al punto de análisis, tendremos un tiempo de llegada menor que si vamos hacia este extremo. Esta fase va a ser la que está produciendo un retardo, o mejor dicho, ese retardo en llegar entre un punto hacia el punto de análisis y desde otro punto al punto de análisis, lo que nos va a estar ocasionando es que en este punto se sumen las contribuciones de cada uno de los diferenciales de Z, pero con retardos diferentes. Esto se traduce en fases diferentes. Estas fases diferentes las vamos a expresar como E a la J KZ, donde E a la J KZ es justamente las fases que tardan cada uno de estos elementos infinitesimales de corriente dados por la distribución senoidal en llegar a el punto de análisis. Para un dipolo de longitud L alineado con el eje Z como el que estuvimos viendo, vamos a tener que el vector n, ¿qué va a ser? La integral, como dijimos, entre menos L sobre 2 y L sobre 2 de Z por K L sobre 2 menos Z', donde Z' recordemos que es el punto primado, es decir, es el eje de coordenadas. Esto lo vamos a tener que afectar por un dz.
pero también tenemos que hacer análisis en todas las otras dimensiones. Entonces tendremos, y esto multiplicado por la fase que dijimos que se introduce. Entonces esto sería el análisis solamente en Z. Pero también tenemos otro entorno de análisis, el entorno I. Y ya no lo vamos a analizar a lo largo del dipolo, sino lo vamos a analizar en toda la posibilidad de I. Entonces vamos a ir desde menos infinito a infinito. Y por supuesto tendremos un DI y por supuesto también una fase E a la J K de I. Y por supuesto también tenemos que hacer un análisis entre menos infinito e infinito de X, lo cual nos dará un DX y también nos dará una fase relacionada a X, una JKX. Y por supuesto multiplicado por las distribuciones de corriente en esos ejes, que obviamente no hay una distribución en esos ejes. Pero esta es la ecuación del vector n, vector de radiación, que incluye todos los aspectos relacionados al dipolo, es decir, la distribución de corriente y las fases aportadas por este análisis, en donde tenemos una longitud finita y comparable con la longitud de onda, por lo tanto la tenemos que considerar. Esto, viéndolo desde otro punto de análisis o separando en convolución las integrales, vamos a tener entonces la integral para x entre menos infinito e infinito de la distribución de corriente en x por e a la jkx por dx por la integral entre menos infinito e infinito de i y por la integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2 de la distribución senoidal por la fase en Z. Si operamos para lambda sobre 2, tenemos efectivamente este vector de radiación, que ya lo hemos nombrado, y que tiene una resolución que nos da que el vector de radiación, operándolo en coordenadas esféricas, va a ser el coseno de pi sobre 2 por el coseno de teta sobre k por el seno cuadrado de teta. A partir del vector de radiación n, vamos a poder obtener el potencial vector A. ¿Cómo? Multiplicándolo por los valores que tienen que ver con el potencial vector A. El potencial vector A va a incluir ya la fase correspondiente al centro del dipolo, es decir, a la fase que tenemos desde el centro del dipolo hacia el punto de análisis. Por eso es que tenemos R, que es la distancia real que hay entre el centro de coordenadas, a donde está alojado el dipolo, y un punto lejano. El dipolo podría no estar alineado con el eje Z y podría no estar que su centro coincida con el eje cartesiano. Por eso es que multiplicamos el vector de radiación n del dipolo por el vector que corresponde a una fase asociada desde el punto lejano hacia el centro de coordenadas. Esto entonces es el potencial vector. A partir del potencial vector vamos a obtener los campos radiados. El campo eléctrico radial es 0 y el campo magnético radial es igual a 0. El campo en teta es j omega por a teta y el campo magnético en teta es j omega sobre la impedancia del medio por a phi. Y e phi va a ser igual a j omega, el potencial vector phi, y el campo magnético en phi obviamente va a ser j omega sobre la impedancia del medio por a sub teta. ¿Por qué? Porque son ortogonales estos vectores. Los campos radiados, el campo radiado real, van a estar polarizados en forma lineal. Se obtendrán como el producto del diagrama del dipolo elemental por el vector de radiación del hilo de corriente. Es lo que decíamos, el vector elemental es justamente A, o sea, los valores que tienen que ver con A, por eso es que tenemos una fase, multiplicado por N, que es el vector de radiación del hilo de corriente. De esta forma vamos a tener que E sub teta es J omega A sub teta, y
lo podemos identificar como la componente sinusoidal de A sub z. Entonces vamos a tener J omega A sub z por el seno de teta. Esto expresándolo completamente, en donde tenemos acá la parte del vector desde el centro de coordenadas, y en esta parte tenemos el vector que tiene que ver con la distribución de corriente. Por eso tenemos I por seno de U. En este caso U lo podemos llamar como kz más un valor beta multiplicado por h, donde h es la longitud total dividido 2. Esta ecuación que nos da justamente el vector de radiación E sub teta va a dar lugar al diagrama de radiación. A partir de los campos se obtiene la densidad y el diagrama de radiación, para lo cual hay que recordar que la densidad es un medio por el campo en teta al cuadrado más el módulo del campo en phi al cuadrado sobre la impedancia del medio. De esta forma vamos a obtener la potencia de radiación. Se va a obtener la integral del ángulo sólido. Entonces vamos a tener que integrar entre phi igual a 0 y 2pi y entre teta igual a 0 y pi. ¿De quién? De la densidad. Y la densidad vamos a tener que afectarla, esta integral la vamos a tener que hacer en un dA, es decir, en una derivada con respecto a phi y con respecto a teta. Y lo que tendremos es r cuadrado por seno de teta multiplicado por la densidad. Esto nos va a dar la potencia de radiación. La directividad se obtiene directamente como la relación entre la densidad de radiación que tenemos de este elemento, o sea, lo que acabamos de ver, dividido la potencia de radiación sobre 4pi r al cuadrado, donde esto es la directividad debida al dipolo isotrópico, al elemento isotrópico, no al dipolo sino al elemento isotrópico. A partir de la potencia radiada, que es igual a un medio de I cuadrado por la resistencia de radiación al cuadrado, vamos a obtener la resistencia de radiación. Como conclusiones, veamos. Tiene polarización lineal y orientada con el eje de la antena, igual que teníamos con el dipolo elemental. El diagrama es omnidireccional, teniendo el máximo en el plano que divide la antena por la mitad y presenta un nulo, igual que en el dipolo infinitesimal, en la dirección axial. La directividad se puede calcular que es igual a 1,64, parecido a los 1,5 del dipolo elemental. La resistencia de radiación tiene un valor de 73 ohm, que es por supuesto mucho más elevada que el dipolo elemental. Esto resulta que es una antena más eficiente, donde este valor por supuesto va a ser más grande que las pérdidas óhmicas. Si consideramos dipolos de otras longitudes, podemos ver, por ejemplo, si tenemos el dipolo lambda, la distribución de corriente para una longitud de onda completa tiene un mínimo en el centro. El 5 lambda sobre 4 es un valor interesante, donde tenemos un valor parecido a lambda, pero con una distribución de corriente un poco diferente, no llega a ser 0. El dipolo 3 lambda sobre 2 ya es un valor mayor que un lambda. Tenemos esta distribución. En dipolo 2 lambda tenemos esta distribución. En dipolo 3 lambda tenemos una distribución mucho más compleja. A partir de hacer el análisis y la integral de corriente a lo largo del cable, se puede calcular el diagrama de radiación. Entonces, veamos. Si tenemos un dipolo lambda sobre 2, vamos a tener lo que hemos dicho, un lóbulo de radiación en el ángulo teta, en el ángulo phi va a ser un diagrama omnidireccional, es decir, no vamos a tener una forma, sino va a ser circular, y en el lambda sobre 2 tenemos entonces un máximo alineado con el eje de la antena, alineado con la normal al eje de la antena. En el caso de que nos vamos a lambda, vemos cómo el dipolo, fíjense, acá el ancho del haz
prácticamente va desde 30 grados hasta 150 grados. En cambio, cuando tenemos lambda, ya tenemos que se acota el ancho del haz, y estaríamos prácticamente entre 60 y 120 grados el ancho máximo del haz para una caída de 3 decibeles con respecto al máximo. En el caso del dipolo 5 lambda sobre 4, no solo que se achica más el haz, sino que va a dar lugar a la aparición de lóbulos secundarios en la distribución en el diagrama de directividad, ¿no? En el 3 lambda sobre 2 tenemos ahora que el lóbulo principal tiene un valor de alta directividad, pero nos aparece una gran cantidad de densidad de corriente sobre los lóbulos secundarios, y aparece que los lóbulos secundarios son hasta más grandes que el lóbulo principal. Esto ya es para una longitud de onda, una longitud física de la antena 3 veces lambda sobre 2. En el caso de 2 lambda nos deja de aparecer el centro, o sea, un máximo en el centro, y nos aparece solamente los 2 lóbulos secundarios. Y en el caso de 3 lambda nos vuelve a aparecer un lóbulo principal muy directivo, pero también nos aparecen los lóbulos secundarios bastante grandes. En este caso, el máximo no se encuentra, como dijimos, en la dirección perpendicular al hilo, sino que aparece un efecto de inclinación del haz, tal como se observa en las figuras correspondientes a los diagramas de longitudes 1,5 lambda y 2 lambda. Entonces vemos que este es el dipolo y no aparece que el máximo está en la dirección normal al centro del dipolo, sino que aparece como un cono, ¿ven? Entonces tenemos una distribución que está orientada, van a aparecer lóbulos laterales, pero aparece fundamentalmente esta distribución como que hemos visto en las primeras clases, como que la onda se va frenando. Entonces aparece una distribución de tipo lobular, pero con un determinado ángulo con respecto a la línea de la antena, ¿no? Esto es la gráfica de lo que sería una distribución en ángulo, donde no tenemos para el centro un máximo de radiación, como podemos ver acá, sino que tenemos para determinados ángulos. Después vamos a ver para qué se va a hacer la aplicación de que tengamos solamente lóbulos laterales principales, pero con un determinado ángulo normal al eje de radiación. También nos van a aparecer, en este caso, lóbulos secundarios. El ancho del haz, ya estuvimos hablando algo. Ancho del haz es cuando el haz cae un valor de 3 decibeles con respecto al máximo. En el caso de una fuente lineal de corriente que tenga fase uniforme, el máximo se produce en la dirección perpendicular al hilo. Esto es lo que se denomina dirección broadside. Y entonces el valor A del potencial vector de menos 3 decibeles es igual a 0,886 lambda sobre la altura total del dipolo. También aparecen, como hemos visto, lóbulos secundarios. Según la longitud del dipolo con respecto a lambda, pueden aparecer lóbulos secundarios. Estos van a estar ubicados a partir del primer nulo del lóbulo principal, es decir, que están entre dos nulos del diagrama de radiación. Nulo es cuando se toma un valor igual a 0. Vamos a recordar algunos conceptos. Por ejemplo, nulo es esto. O sea, partimos y acá va a haber un ángulo en donde vamos a tener un nulo. Entre dos nulos, por ejemplo, acá tendríamos un nulo prácticamente a 60 grados. Entonces a 60 grados tenemos un nulo y a 90 grados, perdón, a 30 grados tenemos otro nulo, un poquito más de 30 grados. Bien. Resulta necesario y muy imprescindible saber qué relación hay entre lóbulos principales y secundarios. Esta relación entre lóbulos principales y secundarios se denomina NLPS,
que es la relación entre lóbulos principales y secundarios. Y se expresa, obviamente, como toda relación, en decibeles. Entonces, NLPS va a ser 20 por el logaritmo de 3pi sobre 2. Este número está tomando en cuenta las posibilidades más lógicas de aparición de nulos en función a la ecuación del vector de radiación expresado. Tiene un valor para el caso de media longitud de onda de 13,46 decibeles. Es decir, que hay una relación bastante grande entre lóbulos principales y secundarios. Existe una relación inversa entre el ancho del haz de 3 decibeles y la relación del lóbulo principal a secundario. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, cuanto más ancho es el lóbulo, menor valor tienen los lóbulos secundarios. Es decir, cuanto menos directiva, es decir, más estrecho es el haz de los lóbulos, el haz principal, los lóbulos secundarios aumentan y por consiguiente el NLPS, la relación entre principal y secundario, es menor. Entonces, cuanto más directiva es la antena, más posibilidades de tener lóbulos secundarios tenemos, y por supuesto la relación va a ser inferior. Cuanto menos directivo, nos aparecen menos lóbulos secundarios. Por ejemplo, la antena de media longitud de onda que no tiene lóbulos secundarios, en ese caso no tenemos una gran directividad, tenemos, como te recordamos, 1,64. Otras conclusiones: todos los diagramas de radiación tienen un nulo en la dirección axial, ya lo sabíamos. El diagrama es omnidireccional, siendo el eje de simetría el eje en el que se encuentra la antena, igual que en el infinitesimal. La polarización es lineal, igual que en el infinitesimal. La longitud que maximiza la directividad, esto sí es nuevo, es 5 lambda sobre 4, es la más directiva. No se puede hablar de antena multifrecuencia, ya que aunque podamos tener varias frecuencias bien adaptadas, los diagramas para cada una de ellas son diferentes. La antena presenta un nulo en el plano que divide la antena por la mitad, siendo un plano perpendicular al eje de la antena, si la integral de la corriente a lo largo del cable es 0. Si la corriente presenta un valor medio igual a 0, en el dipolo 2 lambda la antena presenta un nulo de radiación en la dirección normal al eje, o sea, en 90 grados. Eso es lo que estábamos viendo hace un ratito, que cuando tenemos, por ejemplo, 2 lambda, no tenemos un lóbulo de radiación principal como tenemos lambda sobre 2, sino tenemos dos principales que están desfasados con respecto al eje perpendicular a la antena. A medida que aumenta la longitud eléctrica de la antena, también aumenta el número de lóbulos en el diagrama de radiación. Por ejemplo, tenemos acá el 5 lambda sobre 4 tiene un par de lóbulos de radiación, pero en el de 2 lambda es directamente 2 lóbulos secundarios de radiación. En cuanto a la impedancia, se comprueba que para bajas frecuencias, es decir, cuando el dipolo es pequeño, la impedancia de entrada es de tipo capacitivo y la parte real de la impedancia de entrada es muy pequeña. En el dipolo, una forma de variar la impedancia es justamente mover el punto de excitación respecto del centro. Por ejemplo, en el lambda sobre 2 podemos desplazar el punto de excitación fuera del centro, lo que haría que se aumente la impedancia, ya que la corriente, por la forma que tiene, va a disminuir hacia los extremos. Esto se logra con lo que llamamos los adaptadores gamma. Entonces, nosotros tenemos acá nuestro brazo de uno de los dipolos, lo que llamamos el irradiante, y entonces la alimentación, el vivo, el centro del cable coaxil, va a venir a estar
no en el centro del irradiante, no en el centro del dipolo, sino en una porción del irradiante. De esta forma cambiamos la relación de corriente. En este punto vamos a tener una corriente más baja, y al tener una corriente más baja vamos a tener una impedancia más alta. Esto es un esquema de lo que es un adaptador gamma, es decir, no alimentar en el centro, sino alimentar en un costado. Veamos unas fotos del adaptador gamma. ¿Ven? Entonces, no alimentamos en el centro, sino llevamos el vivo para poder alimentar en algún punto diferente del irradiante. Acá lo tenemos más explícito. Tenemos nuestro coaxil, el vivo del coaxil va a venir al alimentador gamma. Este es el irradiante, esto es solamente el mástil, ¿no? También podemos tener en la antena que se llama Ringo, que es una antena monopolo, es decir, no tiene dos brazos irradiantes, sino uno solo. Tenemos un adaptador gamma que es circular, y entonces vemos cómo el coaxil entra en el conector, y el conector va a mandar a través de un adaptador gamma para posicionarse en distintos puntos de la alimentación. Fíjense que este es el irradiante real, y acá tenemos un bracito circular que va a ser alimentado exclusivamente por el alimentador gamma. En términos generales, interesa que la antena tenga una resistencia de radiación más grande que las de pérdidas óhmicas para ser un radiador eficiente. Y por otro lado, interesa una impedancia de entrada próxima a la de todos los equipos, que es de 50 ohm. Por eso es que en general se usa adaptadores gamma, porque como la impedancia natural del dipolo de media longitud de onda es 73 ohm, entonces se usa un adaptador gamma para cambiar la impedancia de entrada. Resumiendo las características, veamos. Si tenemos una antena de media longitud de onda, entonces dijimos que tenemos dos lóbulos, un lóbulo de radiación en el plano teta, y con un máximo en 90 grados, un diagrama de radiación de este tipo. El ancho del haz va a ser de 78 grados, el ancho entre el punto de menos 3 decibeles, la directividad 1,64 y la resistencia de radiación 73 decibeles. Ahora, si nuestra corriente se transforma en una distribución de tipo de 3 lambda sobre 8, vemos que el lóbulo de radiación mantiene su máximo en 90 grados de teta, pero el ancho del haz se hace más estrecho en 62 grados. Obviamente la directividad se va a un valor más alto de 1,64, se va a 1,94, y la antena se hace, va a tener una resistencia de radiación mayor, o sea 180 ohms. El hecho de que aumente la impedancia de radiación no significa que va a aumentar la resistencia de radiación, no implica que va a aumentar la impedancia de entrada de la antena. Nosotros la impedancia de la antena la seleccionamos con el adaptador gamma, pero la resistencia de radiación va a ser mayor. En el caso que pasemos una distribución de corriente de tipo lambda sobre 2 para H, o sea, de tipo lambda, vamos a tener entonces una distribución de corriente mucho más estrecha. El diagrama va a ser mucho más estrecho, manteniendo su forma, pero con un ancho de haz, en este caso de 47 grados. La directividad se va a ir casi a 2,41 y la resistencia de radiación va a aumentar. En el caso que tengamos 5 lambda sobre 8, vamos a ver que la directividad es mucho mayor, aparecen lóbulos secundarios, pero el ancho del haz va a ser de 31 grados, la directividad se nos va a 3,33 y la resistencia de radiación disminuye un poquito y se va a 105. Es decir, que no hay una directa relación entre resistencia de radiación y directividad. Sin embargo, pero sí con la potencia, obviamente. Pero acá vamos a tener una antena de alta directividad.
En el caso que nos vamos a 3 lambda sobre 4, vemos que el lóbulo principal central se hace muy estrecho, pero aparecen con fuerza los lóbulos secundarios, como podemos ver en este diagrama de radiación. El ancho del haz principal va a ser 32 grados, la directividad 2,17 y la resistencia de radiación va a ser de casi 100 ohm, 99,5 ohm. Acá vamos a estar en 3 lambda sobre 4. Y finalmente, cuando tengamos prácticamente h igual a lambda, nos va a aparecer, recordemos que h es la mitad, ¿no? O sea que estamos acá en una distancia total de la antena de 2 lambda. Tenemos lo que habíamos visto, solamente lóbulos secundarios, no va a aparecer un lóbulo principal, y el diagrama de radiación va a ser de este tipo. El ancho va a ser de 27 grados, pero para los lóbulos secundarios, y una directividad de 2,52 con una resistencia de radiación de 260 ohm. Fíjense la enorme resistencia de radiación que tenemos, aunque la directividad no es muy alta. Bien, vamos a hacer un ejercicio y a continuación la ronda de preguntas. Veamos qué pasa si tenemos una expresión genérica. Vamos a tener valores de A1 y A2 que dependen de la geometría de la antena. O sea, supongamos que tenemos una expresión del que el campo radiado es omega por mu por k por A1 por la fase correspondiente al vector infinitesimal por seno de teta más j omega mu k A2, ¿sí? Por el seno de teta, pero orientado en phi. Este está orientado en el vector teta y este está orientado en el vector phi. O sea, son dos campos que son ortogonales. ¿Qué sucede si A1 es mucho mayor que A2? Bueno, si A1 es mayor que A2, tenemos que despreciar esta parte del campo radiado y tendremos que prácticamente va a ser E teta en el ángulo teta. Esto puede observarse como va a aparecer sola la componente en teta. Esto indica que la polarización es de tipo lineal en la dirección teta, o también que es lo que llamamos la polarización lineal vertical. Por el costado, en este caso, si A1 es mayor que A2, entonces E phi pasa a ser igual a 0. Si sucede al revés, que A2 es mayor que A1, esta parte de la ecuación desaparece y vamos a tener E phi exclusivamente. En esta situación, el campo radiado solo tiene la componente en el ángulo phi, pero análogamente a la situación anterior, ahora la polarización va a ser lineal por la dirección phi, es decir, vamos a tener una polarización lineal horizontal. Entonces, allí el campo en teta pasaría a ser igual a 0. Y si son iguales, tenemos que considerar ambos campos. Va a ser E phi más E teta en forma ortogonal, por eso aparece el J, la componente J. Y entonces, en este caso, el campo radiado está formado por dos componentes perpendiculares con el mismo valor de módulo, pero desfasados en 90 grados. Si este desfasaje fuera nulo, el campo estaría linealmente polarizado con una inclinación de 45 grados, pero recordemos que tenemos una fase, no solo que están ortogonalmente desfasados, sino que tienen una fase entre ellos. Pero si no la tuviera, la polarización sería de 45 grados. Ese desfasaje introducido el hecho de tener el mismo módulo hace que la polarización sea la llamada circular a izquierdas. Sería el caso en que A1 es igual a A2. Cuando vamos a tener esta situación de que tengamos una polarización circular, es cuando la longitud sea igual a kpi por a al cuadrado, siendo a la distancia de la antena. Esto sería el caso de A1 igual a 2, donde tenemos una sola componente en teta. Si A1 es igual a 2, entonces vamos a poder calcular los puntos de media potencia. Los puntos de media potencia son cuando
caemos en 3 decibeles, los ángulos serían entre 45 y 135 y el ancho del haz sería 90 grados. La directividad en todos los casos va a ser de 1,5 porque sigue siendo un dipolo más allá de su vector de radiación. La directividad en phi y teta va a estar influenciada y va a ser igual a 3 medios por el seno cuadrado de teta. Vamos a ver ahora la antena en medios materiales. Si nosotros tenemos la antena que está en un medio que no es material, es decir, en el vacío absoluto, tenemos nuestra ecuación que la longitud de onda es la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Por lo tanto, podemos decir también que la longitud es la velocidad de la luz sobre 2f0. Lambda va a ser igual a una velocidad llamada Bp sobre una frecuencia 1 porque vamos a estar cambiando, donde Bp es una velocidad de propagación, va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de mu por epsilon. Esto recordemos que fue una de las conclusiones de Maxwell, en donde él concluía que la velocidad de la luz era igual a 1 sobre la raíz cuadrada de mu 0 por epsilon 0. Pero si nosotros estamos en un medio material, no en el vacío, vamos a tener que considerar una velocidad de propagación relacionada con el mu real y el epsilon real. Es decir, la raíz cuadrada de mu relativo por epsilon relativo por el mu 0 epsilon 0. Es decir, que tendríamos cuando consideramos el lambda real sería la velocidad de la luz sobre la raíz cuadrada de mu relativo por epsilon relativo. Es decir, que la longitud de onda va a ser un poco diferente a la longitud de onda cuando consideramos la transmisión en el vacío. Entonces, por lo tanto, la frecuencia también va a cambiar. La frecuencia va a ser la frecuencia del vacío sobre la raíz cuadrada de mu relativo por epsilon relativo. Esto nos da como conclusión que el tamaño de la antena puede disminuir si la envolvemos en un medio material. La potencia radiada, en este caso, va a ser la impedancia del medio por I cuadrado sobre 4pi por 1,2188. Y podemos definir finalmente que la potencia radiada para todos los casos va a ser 36,56 por I cuadrado por la raíz cuadrada de mu relativo sobre epsilon relativo. En tanto, la resistencia de radiación también va a cambiar y va a ser 73,12 multiplicado por la raíz cuadrada de mu relativo sobre epsilon relativo, es decir, parecida a la resistencia de radiación de 73 ohm, pero afectada por la permeabilidad y la permitividad relativas. Bien, con esto concluimos esta ronda teórica y ahora vamos a ir a las preguntas.